Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos conversando sobre temas realmente relevantes de nuestro siempre temas de los viernes, hablar de educación y hablar de más cosas que sean importantes para nosotros poder tener un individuo integral. Eh, como hemos hablado aquí de tanto de varias, y estamos hablando de varios temas que tienen que ver con cómo es de relevante para nosotros formar un individuo que sea realmente humano, que sea realmente un ser humano. Esperemos, y esa formación de ese individuo humano pasa por un proceso en el cual tienen que intervenir no solamente las autoridades educativas formales como la escuela, sino la familia y la comunidad. Entonces, estamos conversando con el doctor Luis Camilo Matos de León y ya nos ha hablado sobre el pesar, sobre las añoranzas, sobre el olvido. Y ahora vamos a hablar a qué se refiere en su libro con la esperanza. A mí la palabra esperanza me gusta muchísimo porque yo soy una mujer que tiene siempre muchísimas esperanzas y a mí me gusta muchísimo ver lo bueno de todo y ver en la vida. Maestro, presente ahí en la pantalla el libro, por favor, doctor, póngalo un poco más cerca para que lo podamos así. El libro se llama Al filo de la esperanza. Entonces ahora vamos a ver un poco de la esperanza. ¿Qué se refiere él con esperanza? Y la esperanza siempre es algo que nos mantiene vivos, que nos ayuda, que nos da ese incentivo para continuar. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Eso es lo que yo creo y lo que a mí me hace bien, me hace estar feliz. Entonces, ¿a qué se refiere el maestro doctor Luis Camilo Matos de León en su libro con la última parte que es esperanza y que le da el título a al libro? Bien. Adelante, maestro. Bueno, bien, yo creo que esta parte sería la parte más importante o una de las más importantes del libro, porque en medio de las atrocidades que está viviendo la humanidad, el ser humano, estas situaciones de desesperanza, de dolor, sufrimiento, tristeza, por los grandes cambios que está viviendo la humanidad, lo último que no nos pueden quitar, como dice Víctor Franklin, es la esperanza de un mundo mejor, porque la misma educación nos enseña es a vivir de la esperanza, de que sí es posible transformar la educación, de que sí es posible un hombre nuevo en medio de las adversidades, de que sí es posible eh, una, un sentido moral, ético en la formación de la personalidad del ser humano. Por eso yo digo que la educación es la esperanza para volver a lo humano, es decir, rescatar lo humano de lo humano a ese ser humano que está en un proceso de deshumanización. Solo la educación puede salvar a los pueblos, solo la educación, como decía Mandela, es el arma principal para combatir la corrupción, para combatir los estilos de vida que no favorecen al desarrollo integral del ser humano. Sin educación no es posible que los pueblos avancen y hacemos énfasis que lo único que no le pueden quitar a un ser humano y a una sociedad en crecimiento es la esperanza. Y la educación es la esperanza del pueblo, la esperanza del ser humano para vivir en un mundo mejor. Pues eso es lo que bueno, que de todo esto que se plantea siempre haya como buenas noticias. Y yo pienso que de su libro esas son las buenas noticias, de que por más que nos encontramos en algunos momentos hundidos, desorientados, por más que pensamos que es posible que todo termine, siempre hay mucho por qué luchar, siempre hay una nueva ilusión, siempre habrá cosas maravillosas, por qué salir adelante y por qué seguir siendo, o sea, que ese ser humano siempre va a tener un motivo para seguir siendo ser humano.
Exactamente. Ahora me acuerdo de una frase de Ernesto Sábato haciendo referencia a ese sentido de esperanza que estamos hablando. Él decía, si nos detenemos a pensar a la grandeza del ser humano, lo que puede llegar, realmente si aprendiéramos a valorar la vida y al mundo y al entorno de otra manera. O sea que el ser humano tiene la capacidad de redimensionarse y de salir de las situaciones más difíciles. Y solamente el ser humano, por esa espiritualidad y esa capacidad de crecimiento, de trascendencia, es el único que puede transformar el entorno y la realidad en que vivimos. Solamente lo que tenemos que es detenernos a pensar la gran grandeza que somos como ser humano, un ser espiritual que es capaz de transformar la realidad. Como yo le decía a los estudiantes, que cuando definimos la esencia del ser humano, pensamos que el ser humano es una dimensión solamente aquí antropológica, y yo le digo que no, que el ser humano es un ser espiritual que vino a este mundo a vivir una experiencia humana, que es todo lo contrario. Ese es un ser espiritual que viene a este mundo a vivir una experiencia humana, y en esa experiencia humana tiene que aprender de todo para poder realmente dar valor y sentido a la misma vida. Ah, qué interesante. Yo entendía que era otra, que era de la otra forma. Así es. Eso es normalmente lo que, bueno, esa es mi percepción, puede haber diferentes criterios. Eso yo lo saco de una colación filosófica, claro, de Platón, cuando Platón explica la dualidad de alma y cuerpo. Cuando hablamos de esa unidad de alma y cuerpo, lo que es el ser humano, que ya ha sido un tema de debate filosófico y sociológico. Él dice que realmente nosotros tenemos una dimensión tan profunda y tenemos una alma que ya vivía en otro estado de vida, y que esa alma estaba en otro estado, en otro mundo, y que realmente fue arrojada a vivir una experiencia humana. Que esto es lo que estamos viviendo ahora, es realmente para el ser humano aprender otra dimensión de lo que es esa esencia del alma, que se complementa con esto que es humano. Pero no es, bueno, repito de nuevo, es una teoría, es una concepción de la cual yo soy partidario. Porque si nos damos cuenta, el ser humano lo único que no deja y lo único que se queda con él, lo que es eterno y lo que es inmutable y lo que permanece en el tiempo, es lo que hemos cultivado en nuestra interioridad y nuestra alma, porque este cuerpo es perecedero, es mortal y se va a deteriorar en un momento. Entonces lo que va a quedar es la esencia del alma, y esa esencia es la espiritualidad, que es lo que nos hace ser diferente a los demás seres. Por eso esa alma, como yo digo, fue arrojada a un cuerpo para vivir una experiencia humana, porque lo que somos es un ser espiritual. Y esa espiritualidad es lo que nos da la esencia de ser y lo que nos da la permanencia de ser y de mantener la vida aún después que este cuerpo desaparezca. Bueno, maestro, en un minuto ya llegamos al final. Le agradezco. El tiempo se va volando cuando uno está hablando de cosas interesantes. Así que le agradezco muchísimo por estar ahí, a todos los amigos por no abandonarnos en toda esta mañana. Este es Voz para el Cambio, un programa que es un compromiso con nuestro país, con un mejor país y una mejor comunidad, y con la educación de nuestro país de forma más particular. Así que despídase, maestro, en un minutito. Bueno, primero darle la gracia y no perder la esperanza de que sí es posible un mundo mejor y un ser humano mejor si nos dedicamos a ser mejores realmente a nivel de conciencia humana. Bueno, hasta el lunes entonces en otro programa de Voz para el Cambio. Gracias, doctor, un placer, y gracias a todos los amigos que han estado con nosotros en esta mañana.
Chao. Gracias, muy amable.